No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. Hoy nos reunimos para la segunda jornada del Seminario Internacional de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional. Ayer tuvimos un encuentro muy significativo, lleno de aprendizajes y reflexiones para nuestro bienestar y salud mental, y muy especialmente en este contexto tan especial que todos atravesamos. Hoy continuamos con una jornada cargada también de muchas experiencias. Tendremos un panel sobre la integración de saberes para la promoción y prevención de la salud mental. Continuaremos con 2 conferencias para abordar la salud mental desde la infancia hasta la adolescencia. Y finalizaremos con la entrega de unos reconocimientos a organizaciones y proyectos que de manera decidida y comprometida contribuyen a la salud mental de las familias colombianas. Queremos agradecer, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este espacio y por mantener vivo el compromiso por nuestros niños y niñas. Les reitero la invitación a que nos sigan en las redes sociales y nos compartan con la etiqueta Seminario Pisotón su experiencia y aprendizaje en este encuentro. Sin más preámbulos, iniciamos nuestro primer espacio con el panel que hemos llamado la integración de saberes para la promoción y prevención de la salud mental. Para este espacio tendremos 4 intervenciones. Iniciamos con la doctora Lina González, líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, y la doctora Ana Rita Russo de Sánchez, directora del programa Pisotón de la Universidad del Norte, quienes nos presentarán el programa Rehacer, que fue una intervención con las familias en Necoclí, Antioquia, y que logró una integración entre el enfoque cognitivo-comportamental y psicodinámico. La doctora Lina María González es médico y cirujano, es especialista en psiquiatría, tiene una maestría en epidemiología clínica, es especialista en gestión aplicada a los servicios de salud y en terapia cognitivo-comportamental. Es candidata a doctorado en epidemiología clínica, también es profesora de la Facultad de Medicina de Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Por su parte, la doctora Ana Rita Russo, quienes todos conocemos, es psicóloga, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca, España, directora y creadora del programa Pisotón, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte, autora de libros en temas de psicología clínica y cuentos para niños y niñas, investigadora y conferencista nacional e internacional. Doctora Lina y doctora Ana Rita, bienvenidas nuevamente al Seminario Pisotón y muchísimas gracias por estar aquí. Ingrid, muchísimas gracias por la invitación y realmente para mí es un placer y un honor trabajar junto a Ana Rita y contarles un poquito en estos 20 minutos que tenemos que ha sido Rehacer. Muy buenos días también y un saludo muy especial para todos los que hoy nos acompañan y acá estamos en esta hermosa integración por nuestros niños y niñas en este programa que hemos llamado Rehacer. Bueno, voy a arrancar contándoles, voy a contarles más bien un cuento, Ana Rita. Esta historia empieza un día que nos sentamos con un equipo bien importante de la Universidad del Norte, de Pisotón, y nos sentamos desde la fundación y empezamos a conversar de esas cosas que cada uno de nosotros hacíamos en 2 modelos que se ven absolutamente distintos, ¿sí? El modelo psicodinámico que viene trabajando Pisotón hace muchísimos años y un modelo que desde la fundación veníamos trabajando hacía menos años buscando fortalecer resiliencia desde un modelo cognitivo comportamental. Si quieres, pasemos la siguiente. En esa sentada empezamos como a imaginarnos cosas y, como dice Ana Rita, a fantasear, ¿sí? Y empezamos a decir, oiga, montemos una intervención que incluya muchas cosas, que incluya lo mejor de lo que cada uno de nosotros hacemos. Es decir, que enfoquémonos en cómo mejoramos resiliencia, pero además cómo trabajamos en ese desarrollo psicoafectivo y empezamos a darnos cuenta de algo
que no era tan difícil, pero que ustedes saben que a veces estos modelos terminan siendo como totalmente divergentes y lo que empezamos a encontrar es, oiga, aquí hay una cantidad de elementos que son convergentes y unidos. Entonces dijimos, vamos a trabajar con los dos modelos, con los niños, las niñas, los adolescentes, con todas esas figuras que son vinculantes, con los adultos que son significativos para ellos, y empezamos a pensarnos en una estrategia absolutamente transversal que incluyera investigación, formación y una intervención conjunta enfocada a ese contexto social a donde nos íbamos a ir. ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? Y fue, vamos a implementar un programa, y a mí no se me olvida mucho esa sentada en donde yo iba y venía, Ana Rita pensándose un nombre, todo el mundo dándole vueltas, ¿cómo se va a llamar esto? Y así como, y me permito decir esto, así como un día Ana Rita dijo pisotón, un día Ana Rita dijo rehacer, ¿sí? Y entonces aparece rehacer, y aparece rehacer que es una estrategia de intervención integral que busca el desarrollo psicoafectivo, busca trabajar en la educación emocional y busca promover resiliencia, facilitando el desarrollo y el aprendizaje de habilidades, acciones y capacidades para la vida y que contribuyan a la consolidación del ser. En ese momento dijimos, oiga, este tiene que ser el nombre del programa, involucra todo lo que estábamos pensando y va dirigido a algo que para nosotros es fundamental y es una construcción de una sociedad que sea para todos, que sea vinculante. Sigamos. Este programa tiene, como les decía, una serie de antecedentes, pero unos en particular que para nosotros eran muy, muy relevantes. Uno son los resultados, entre otras, y aquí no me voy a detener mucho en ello, los resultados de esa encuesta nacional de salud mental, en donde fui parte de la misma y en donde una de las cosas que encontramos es, oiga, los niños entre 7 y 11 años en nuestro país tienen un altísimo riesgo de desarrollar enfermedades mentales, particularmente trastornos de ansiedad y estrés postraumático. Lo segundo que decíamos es, mire, hay muchas investigaciones relacionadas con desarrollo socioemocional y resiliencia, pero realmente en niños menores de 15 años hay muy poquitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que el país empiece a conocer si esto de verdad funciona? Porque además nosotros arrancamos con una hipótesis y es, ¿será que esto sí funciona o no? Y era un poco la idea de esta estrategia. ¿Y por qué nos fuimos a Necoclí? Por varias razones. Una, porque en ese momento estamos en una alianza que hoy continúa, junto con Fundación Luker, ¿sí? Fundación Luker tiene un trabajo muy fuerte y muy importante en el municipio, y este municipio ha sido particularmente afectado por el conflicto armado. Entonces, nos fuimos para Necoclí y teníamos claro una cosa, y es, oiga, lo primero que tenemos que hacer es conocer a la gente de Necoclí, saber qué le pasa a las personas, saber cuáles son sus particularidades. Y voy a traer una frase que dice mucho mi jefe, y es, esto no es una tarea desde el escritorio, es irnos, sentarnos con todos ustedes que en algún momento han estado en Pisotón o en alguna de estas actividades, entender qué pasa en la comunidad, entender cuáles son esas situaciones que ocurren en el territorio, y ahí sí cogimos Rehacer, que lo teníamos pensado, que lo teníamos escrito, y con la ayuda de Luz Carol, de Ana María, de Lisset, bueno, de una cantidad de gente de Santiago, dijimos, venga, vamos a ajustarlo y vamos a implementar una estrategia que de verdad sea integral, que promueva salud mental, que favorezca la reconciliación y que particularmente resignifique las historias y fortalezca la resiliencia de estas personas. Y aquí, sigamos en la siguiente, cogimos esas dos vertientes teóricas, la vertiente psicodinámica, con ese trabajo tan grande que ha hecho Pisotón a través del tema de desarrollo psicoafectivo y educación emocional, en donde, y aquí yo le voy a dar la palabra más bien a Ana Rita para que me ayude en ese tema, porque yo me he vuelto más cognitivo comportamental, aunque cada vez creo de nuevo más en lo psicodinámico. Y lo que dijimos fue, vamos a utilizar esas dimensiones que son centrales de ansiedad, de separación, autonomía,
socialización, y vamos a utilizar entre otras esas técnicas que Pisotón ha visto que han sido maravillosas, como son el cuento, el psicodrama, el juego en casa y el relato vivencial. Yo no sé si Ana Rita ahí me quiere ayudar y sumar algo más de lo que incluimos de la parte psicodinámica, psicoafectiva y de educación emocional. Estás en mute. Solo integrar, Lina, a lo cognitivo, no desde lo dinámico, sino precisamente desde lo cognitivo, porque en esa sentada donde también estaba Ángela, que te acuerdas nos acompañaba, como dices tú, desde la Fundación Lúcker en ese momento, integrábamos entonces cómo entrar a las casas, metafóricamente hablando, entrar y revisar, como decías tú ahorita, Lina, en esa familia, Tenecoclí, pero al mismo tiempo lograr, al salir, con el relato vivencial, las habilidades resilientes. Entonces, más bien integrarlo a eso que manejas muy bien y que sabes muy bien y que, como dices tú, cada día te vuelves más comportamental, pero sí entrábamos mediante el cuento donde los niños se identificaban con lo que pasaba, empezaban a expresar en el psicodrama, y Angie recuerda mucho esos psicodramas donde empezaron un poquito a golpearse y se asustó por esto que venía ocurriendo, pero era precisamente todo aquello, y ahorita lo vamos a ver en los resultados que tenemos desde la investigación, como decía Lina, cómo los niños fueron expresando eso que tenían guardadito en su historia, para luego hacerlo palabra y recuerdo en el relato vivencial. Pero nos faltaba precisamente estas habilidades resilientes que Lina nos va a seguir explicando. Bueno, yo creo que Ana Rita y me ayudó. Ana Rita se ha vuelto más cognitivo-comportamental de lo que cree. Sigamos con la siguiente. Ahí me ayudó Ana Rita con este espacio y fue en esa sentada, como contaba Ana Rita, que estábamos con Ángela, decíamos, oiga, ¿cómo vinculamos esto que se ve tan difícil? Y empezamos a encontrar que tenía una cantidad de elementos comunes cuando trabajábamos en resiliencia a través de diferentes estrategias como mindfulness, estrategias de respiración, estrategias de resolución de problemas, técnicas de afrontamiento, y decíamos, esto se puede pegar perfectamente a todas las actividades que viene haciendo Pisotón en términos de cuentos, psicodrama, etcétera, y empezó a funcionar. Sigamos. Y aquí entonces empezamos a ver que ya hay una cantidad de estudios, no muchos como uno quisiera, que empezaban a decir, oiga, estos modelos no son tan divergentes como creemos. Hay unos elementos que son comunes. ¿Cuáles son esos elementos comunes? La parte psicodinámica habla mucho del inconsciente, ¿sí? Y habla de la introspección, pero el modelo cognitivo comportamental también habla de la introspección, de la capacidad de decir, oiga, a mí me pasa algo, yo estoy mal, me ocurrió una situación difícil. También esos mecanismos de defensa, muy desde lo freudiano, hoy los vemos en el modelo cognitivo comportamental como esos pensamientos maladaptativos, como dice Aaron Beck, esos pensamientos automáticos negativos. Cómo esa asociación libre y el descubrimiento guiado lo podemos también ir enfocando a esas reestructuraciones cognitivas, y sin duda alguna hay un elemento común y es la necesidad de trabajar en la alianza terapéutica y desde el modelo cognitivo comportamental desde la transferencia. ¿Qué pasó entonces? Sigamos con la siguiente diapositiva. Dijimos, bueno, acuérdense ustedes que habíamos pensado en, vamos a unificar dos modelos, ¿sí? Pero esto tiene que ir de la mano de una investigación y tenemos que saber si esto funciona. Nosotros arrancamos con una hipótesis de esto sí va a funcionar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a sacar una primera línea de base, y una primera línea de base que contiene tanto evaluaciones cuantitativas para medir cómo estaba la depresión, cómo está en términos de resiliencia la gente, la ansiedad, pero también unas evaluaciones muy cualitativas desde el enfoque psicodinámico para mirar cómo estaban los niños. Ya habíamos hecho el ajuste del programa enfocado en ese contexto específico de la situación de Necoclí y empezamos a implementar el programa, empezamos a formar, pero además de empezar a formar, hicimos un primer piloto para ver cómo nos iba en ese primer piloto, porque teníamos que seguir ajustando. Y cerramos ese primer piloto con un levantamiento de línea de salida. ¿Qué les quiero contar? Nosotros todavía no hemos terminado y les vamos a contar primero unos resultados iniciales. ¿Qué empezó ahí? Formamos 48 agentes educativos y nos fuimos con todo en ese diplomado inmenso y maravilloso que viene haciendo
pisotón, pero ya le empezamos a involucrar estos elementos de mindfulness, los elementos de fortalecimiento en resiliencia. Trabajamos con 102 niños y niñas, formamos 100 cuidadores y se realizaron además formación de 50 personas mayores. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 50 personas mayores? Porque uno de los focos muy importantes para la fundación son justamente las personas mayores que, como ustedes saben, son muy importantes en el proceso de cuidado de los niños. Sigamos. Incluimos entonces una serie de herramientas y nos apareció la pandemia, ¿sí? Y aquí nos tocó volvernos más resilientes que nunca. Nosotros ya habíamos estado viendo, Ana Rita estuvo en Necoclí, estuvo el equipo de Pisotón, nosotros estuvimos de manera conjunta, ya habíamos empezado a formar, aparece la pandemia y en un proceso que además todos todavía estamos viviendo, empezamos a ajustar el programa muy rápidamente. Aquí yo tengo que agradecer mucho a los dos equipos porque fue realmente en un tiempo récord y empezamos a montarnos en plataformas virtuales, a hacer videollamadas, a montar grupos en chat, a no dejar que este proceso se acabara y a poderle mostrar a la gente, oiga, sí podemos seguir adelante y además no solamente estamos en rehacer, sino que le pegamos un elemento nuevo a rehacer y es cómo nos apoyamos frente a una situación de pandemia y frente a una situación que estaba siendo muy angustiosa para todos. Entonces, fue como cojamos, unifiquemos y hagamos. Montamos una serie de cartillas, inicialmente en físico, después digitales, y trabajamos en todas las técnicas que ahora Ana Rita les va a contar posteriormente. Trabajamos también en enseñar técnicas de mindfulness, técnicas de cuentos en físico, después lo pasamos a audiocuentos, técnicas de psicodrama, juego en físico, relato vivencial y todas las actividades de resiliencia. Sigamos. ¿Y qué ha pasado? Y les voy a contar rapidísimamente los resultados cuantitativos que son para nosotros muy halagadores y como les digo, en este primer piloto, los resultados siguientes espero poder presentar junto con Ana Rita esto el año entrante y es, mire, lo primero que vimos es que cuando mirábamos depresión evaluada con un instrumento que se llama Hooley, las personas que tenían depresión mejoraron posterior a la intervención. Y hay una cosa que ha venido apareciendo mucho en la literatura y es que estas intervenciones comunitarias son muy potentes y muy poderosas. Siempre pensamos que tienen que haber intervenciones individuales y aquí una vez más estamos demostrando cómo las intervenciones comunitarias también tienen un gran impacto. ¿Qué pasó en ansiedad? Sigamos. En ansiedad empezamos a ver que si bien teníamos unas personas con ansiedad severa y un grupo importante con ansiedad moderada, mejoraron, ¿sí? 2 de las 4 personas que teníamos con ansiedad severa mejoraron después de la intervención y lo mismo ocurrió con las personas con ansiedad moderada, que fue el grupo que tuvo mayor impacto en particular. Y finalmente, ¿qué pasó con trastorno de estrés postraumático? Sigamos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy contando qué pasó con estrés postraumático. Aplicamos la herramienta PCLC, ¿sí? Creo que se quedó pegada la presentación. Ya. Ahí está, listo. Implementamos la herramienta PCLC, que lo que hace es medir qué pasa en la población civil en términos de estrés postraumático y lo que encontramos fue inicialmente un nivel importante de riesgo de estrés postraumático y lo que vimos fue una mejora de 4,9 puntos. Pero entonces ustedes me van a decir, oiga, pero no hubo una diferencia estadística. No hubo por una razón sencilla y es porque el grupo no es suficientemente grande. Pero lo que más nos interesa aquí resaltar es que ansiedad, depresión, estrés postraumático mejoraron después de la intervención. Y aquí le doy el paso a Ana Rita para que nos termine de contar esta gran historia que hasta ahora empezó. Okay. Voy a continuar entonces con algo importante de lo que decía Lina con relación al inconsciente. Y bueno, que ahí estábamos todos y este nombre nació de todos, inclusive Lisette que estaba allí con nosotros en esa reunión, pero como buen nombre el inconsciente también con el S, tuvimos que rehacernos, como nos los ha mostrado Lina, con
como es la palabra que corresponde. Y ahí viene toda esta adaptación y quiero que recuerden cuando vayamos presentando estos resultados que estamos atravesados por la COVID-19, que como bien decía ayer Liliana, pues por supuesto las ansiedades de nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, todo lo que estamos es apenas lógico sentirlo. Vamos a dar paso entonces a los resultados cualitativos, se aplica el test de percepción temática infantil humano, es un test de naturaleza proyectiva, de relatos de historia, donde la narrativa de los niños y niñas pues va a ser codificada a través de un software cualitativo en vivo y una comparación de los niños y niñas desde la naturaleza de las ansiedades, las necesidades de nuestros niños y niñas, sus principales defensas, la percepción del ambiente y las figuras, cómo las están visualizando. Hay una íntima relación, como decía Liana en este cuento, y esta es la parte un poquito triste del cuento, entre la siguiente, la naturaleza de las ansiedades de los niños, sus necesidades y su visualización del ambiente y los objetos de amor. Duele ver esta línea de base donde el temor al abandono, a la pérdida, a ser excluido, a ser sometido y el temor al objeto es alta el porcentaje en que se presenta. Son 17 niños de entrada y salida, donde el 14 de ellos presentan el temor al abandono y a la pérdida. No voy a hablar todavía de la línea de salida porque quiero hacerlo, como bien lo decía Lina, desde una situación que estamos movilizando, pero que todavía hay defensas allí porque los niños tienen que tener un poquito como cuando uno va con cascarita de huevo a hacer los cambios en las situaciones de su vida. Y esto está en íntima relación con las defensas que ellos vienen utilizando frente a estos temores. La evitación, la siguiente, es la defensa por excelencia. Ana Freud nos dice, cuando el yo no cuenta con herramientas para hacerle frente, tiene que evitar lo que está ocurriendo, darle un manejo a través de la racionalización y el desplazamiento. Y una de las defensas que es supremamente importante, porque es muy primitiva, es la regresión, que sí tiene una importante movilización que vamos a ver desde los resultados que les vamos a ir presentando. Sus necesidades e impulsos relacionados con las ansiedades, una necesidad de atención y afecto porque se sienten abandonados, de protección, una huida del peligro por el temor al sometimiento y al castigo que vamos a ver en la visualización del ambiente y un sentimiento de fragilidad donde el yo no logra estructurarse como es debido y donde vamos viendo que si bien no llegamos a tiempo, si en el momento de desarrollo, como dice Lina, que sí podemos ver cambios y movilizaciones en la vida de nuestros niños y niñas en comunidad. Y en la siguiente, en la percepción del ambiente como inseguro, como peligroso, como ambivalente, como normativo y muy pocos niños, solo uno logra ver el ambiente como seguro. Y, por supuesto, la visualización de sus objetos de amor como no gratificantes, como abandónicos y ausentes, y con esta normativa que normalmente tiene una relación con el sometimiento. Quiero pedirle entonces a Yeka, que es la que muy amablemente nos está ayudando a pasar la diapositiva, que se vaya a la movilización nuevamente de las necesidades del héroe, es decir, las necesidades de los niños. Miren la movilización en necesidades e impulsos, cómo de atención y afecto se mueve, y solo de 17,8, de protección a 5. Pero si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo el ambiente también se movió, cómo esos adultos que Lina nos acaba de mostrar también en su movilización, logra moverse a plantear un ambiente mucho más seguro para nuestros niños y niñas, donde hay menos percepción del peligro, de inseguridad, de ambivalencia, e inclusive la siguiente en sus figuras de amor. Mírenlo aquí en la siguiente, cómo las figuras ya empiezan a ser vistas en positiva. Quisiera retomar entonces nuevamente las ansiedades, Yeka, y ver rápidamente, sé que estamos contra el tiempo, pero rápidamente, cómo siguen las ansiedades en nuestros niños, siguen sus temores y lo voy a ver desde las defensas, cómo siguen defendiéndose con evitación, más no con regresión. Miren que cuando la defensa no funciona, sí hay movilización. La evitación todavía le funciona y les voy a explicar por qué. Vámonos entonces a la prosa ahora sí, donde vamos a mostrar cómo en la línea de salida sí seguía habiendo la proyección del conflicto. Sí, todos sabemos que sí hay una proyección del conflicto y una ansiedad concomitante. Sin embargo, la resolución era diferente. Por eso vemos los cambios en las necesidades del héroe, por eso vemos los cambios en la visualización del objeto, por eso vemos los cambios en el ambiente. Las proyecciones de las ansiedades
se seguían dando, pero con herramientas de elaboración, mayor uso de defensas adecuadas y menos de huida y de negación que se veían en la línea base, y ansiedades menos paranoides, menos persecutorias. Dame la siguiente. Vemos entonces cómo en la línea base aparecía un relato muy empobrecido que luego se fue dando mayor significado y potencia elaborativa en la línea de salida. Sin embargo, nuestros niños y niñas de Necoclí siguen atravesados por conflictos entre relaciones de pareja, violencia, dificultades económicas, escasez en las posibilidades de trabajo, y eso es lógico por la COVID. Lo vamos a integrar, como decía Lina, en el trabajo en campo, no solamente desde los resultados de investigación, sino del trabajo en campo. Y miren lo que decían todos los psicólogos que los acompañaron, estuvieron allí presentes en todo este caminar, y nos mostraron cómo había un aumento significativo en la participación de los niños y niñas y la expresión de sus emociones, el reconocimiento de ellas, el reconocimiento de afrontar y resolver de manera resiliente, con las habilidades resilientes, estas circunstancias que estaban viviendo, y reconocer a los padres como cuidadores. Muchos los habían descolocado de ese lugar, pero en ese pilotaje también vieron los cambios de los padres, en este rehacer. Los que aplicaron el programa, que eran los maestros, los líderes comunitarios que formamos en el diplomado, como decía Lina, por la academia, también los acompañaron los psicólogos in situ, porque era necesario por la virtualidad que ellos estuvieran allí. Estuvieron acompañándolos directamente con la familia donde se aplicaba. Y hubo mayor sensibilidad en los padres en reconocer las necesidades de su hijo, pero sobre todo en reconocerse como objeto de amor y en reconocer que hacen parte, como bien lo dice este seminario, del proceso de la construcción mental, la siguiente de nuestros niños y niñas y jóvenes. Aquí solamente una voz de testimonio. Como mamá, la experiencia es muy gratificante, ya que también he aprendido mucho, y especialmente de los padres de Hugo, que nos fueron mostrando su paciencia, su amor con Hugo. Gracias a ellos puedo comprender que con amor y paciencia se puede orientar a nuestros hijos. Hay muchos testimonios, no los vamos a leer por respetar el tiempo, pero nos dan las gracias precisamente por llegar y acompañarlos en el caminar. Los papás necesitan ser acompañados, como decía Lina, en la medida en que ellos también van moviendo sus estados depresivos, su estrés postraumático, su historia, que es la que galopa y la que repite, podemos ver movilizaciones importantes. Dame la siguiente. Yo creo que ahí las conclusiones sobran, porque están muy relacionadas con lo que habíamos mostrado en la línea base y en la línea de salida, pero sí decirles que continuamos con ellos. La siguiente. Hemos visto ya con el grupo de maestros que se formaron cuáles son las medidas que vamos a tomar para poder ver unos talleres específicos que vamos a hacer en la escuela de padres y que vamos a hacer con ellos. Una unión con muchísimas fundaciones en Necoclí, que las escucharemos al final cuando nos presenten el efecto cacao. Párame, Yeka, la anterior, por favor. Sé que estoy contra el tiempo, pero déjame ir. Que las veremos allí, no los vamos a nombrar ahorita, que nos hemos ido integrando en este caminar, y sobre todo seguir acciones de salud mental y reconociendo ese proceso de salud mental. Nos hemos ido reinventando en este caminar. Una anécdota muy hermosa que tuvimos cuando estábamos en esta reinvención es la de las burbujas y el inflar una bola que quedaba desde las situaciones de lo que nuestros niños y niñas necesitaban y deseaban, porque sí pudimos ver que se generaron aprendizaje, creatividad y un desarrollo madurativo en nuestros niños y niñas, y unos modos de utilización de defensas más adecuadas a las que crónicamente venían usando de una manera desadaptativa. Consolidan funcionamientos y vinculaciones adecuadas y resilientes junto con sus figuras de amor, porque son los niños y sus figuras vinculares. No son solamente los niños, sino los padres, los cuidadores, los maestros, hasta los líderes. Quiero decirles que hay padres que hicieron parte del primer momento que dijo Lina, donde fuimos a conocer la población. Ya hicieron parte del diplomado y están aplicando el programa. Entonces, en resumen, podemos ver que sí es posible esta movilización. Dame la siguiente. Sí es posible llegar a tiempo, y el programa Rehacer permitió reconocer en los niños, niñas y su familia necesidades del pasado, que al ser recordadas en el presente dan, junto con los ejercicios de regulación, habilidades resilientes, permitir la resolución adecuada de los conflictos. Y al encontrar en sí mismo y en sus objetos de amor los mecanismos donde prime el amor a la vida más allá del sufrimiento, el amor a sí mismo más allá de los fracasos, y el amor a los otros más allá de los desengaños que nos ocasionen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ana Rita, y también a la doctora Lina. Queremos aprovechar para saludar a las más de 1000 personas conectadas
e invitarlas a que nos sigan escribiendo a través del chat de Zoom desde qué país y ciudad están con nosotros. Estaremos muy felices de recibir sus mensajes. Continuamos este espacio con la intervención de la doctora Ruth Estela Chacón. Ella es docente titular de la Universidad El Bosque, líder en investigación formativa en licenciatura en educación infantil y maestra en nivel básica primaria en la Secretaría de Educación de Bogotá, creadora y líder del proyecto Cartas para Crecer con Amor y de la estrategia Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Buenos días, doctora Ruth. Es un gusto tenerla también con nosotros en el seminario de Pisoto. Bienvenida. Buenos días. Bueno, quiero agradecer esta genial invitación, una invitación que me hace muy feliz porque poder compartir con ustedes, poder compartir esos caminos y esos trayectos que hemos recorrido en torno a lograr ambientes familiares y escolares saludables es muy importante. Y bueno, con la antesala pues de todo este programa Rehacer, creo que la invitación está clara a generar esos ambientes familiares y escolares saludables y es de lo que les quiero compartir hoy. Bien, voy a compartir aquí pantalla para que dialoguemos en torno a algunas inquietudes que como maestra hace algunos años me han acompañado y que quisiera compartir hoy con ustedes. Entonces, bueno, yo les quiero comentar que toda esta iniciativa de ambientes familiares y escolares saludables surge en torno a las inquietudes como maestra de aula. Soy maestra de niños y allí comparto con familias, comparto con los abuelos, con los cuidadores, con los tíos, y en esa experiencia fue creciendo la inquietud por cómo aportar realmente a esos ambientes familiares que en muchas ocasiones presentan toda esta situación que ya vimos ahorita en la presentación anterior. Y entonces nosotros como maestros, ¿cómo acompañamos a esas familias? No solamente desde la vida académica, sino desde también muchas posibilidades. Y entonces, bueno, yo los quiero hacer reflexionar primero sobre esta frase de Nelson Mandela, que nos da fuerzas para seguir. No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Y entonces esto nos invita a no escatimar esfuerzos por la construcción de ambientes más saludables para nuestros niños y nuestras niñas. Y esos ambientes saludables también llevan a esos ambientes saludables para los padres de familia, para los cuidadores, porque somos toda una familia la que está inmersa allí. Entonces debemos velar por toda la familia, que den cuenta de comunidades cuidadoras, que abrigan, que protegen, pues en últimas esto sería evidencia de alguna manera de ciertos comportamientos de salud mental de nosotros los adultos, que nos permitan actuar diferente, que promuevan una salud mental que recoge vivencias de nuestra infancia y una infancia que se vive con afecto, con amor, con protección. Entonces, reflexionando sobre esto, también los invito a que vayamos años atrás en nuestra infancia y probablemente en nuestra infancia pensemos cómo recordamos la relación familia-escuela en mi infancia y adolescencia. Pensemos todos, ¿cómo recordamos cómo era esa relación entre la familia y la escuela? Cuando mis padres iban a las reuniones de padres, cuando probablemente solo escuchaban a la maestra decir todos sus requerimientos. Entonces, pensemos en eso. Pero también pensemos cómo me gustaría o cómo me hubiese gustado que mi escuela hiciera esa relación con respecto, algo con la relación familia-escuela, cómo me hubiese gustado que fuera. Y cuando nos hacemos esos cuestionamientos, surgen varias ideas en torno a cómo debe ser ese vínculo familia y escuela. Entonces, en todo este proyecto, en todas estas ideas que surgen, pues yo les debo contar que surge ese vínculo familia y escuela porque primero entender y comprender que la familia es la célula de la sociedad y la escuela la formadora de nuevos ciudadanos. Imagínense la responsabilidad que tenemos tan grande, tanto familia y escuela,
por esos ciudadanos que estamos formando. Esos dos nichos en el cual se forma el ser humano, pero donde existe una corresponsabilidad. Entonces partimos de un vínculo donde no hay un escarnio, donde no hay una crítica destructiva, donde construimos entre familia y escuela nuevos escenarios para nuestros niños. Un fortalecimiento de la escuela como institución formadora, buscando trascender, como les decía, el papel ante el conocimiento como valor esencial en el desarrollo humano. Es decir, que sí pensamos en el conocimiento y en la construcción del conocimiento porque es importante, pero más trascendental en la institución es la forma, es la integralidad, la forma como formamos integralmente a nuestros niños. Es decir, no solamente nos ocupamos de la dimensión cognitiva, sino vamos más allá y nos reconocemos como esa institución capaz de aportar a la familia en ese sentido. También ese vínculo desde el fortalecimiento de los núcleos familiares de los estudiantes, de tal manera que se promuevan ambientes saludables para la vida infantil, delineando ese horizonte de ciudadano. Pero cuando hablamos de núcleos familiares, saber que cuando nosotros recibimos a nuestros niños en nuestras aulas, recibimos toda su historia de vida, y su historia de vida está con un contexto, con aciertos, con desaciertos, con dinámicas propias que debemos tratar de comprender, que debemos desde la comprensión ayudar a transformar, a cambiar o, ¿por qué no?, a fortalecer si esas dinámicas favorecen a nuestros niños y a nuestras niñas. También repensar la salud emocional, espiritual, física y mental de los adultos que acompañan a nuestros niños, a los cuidadores. Ayer en la conferencia que nos acompañaba desde Buenos Aires, la doctora Liliana decía esto: cómo pensamos en la salud de los cuidadores de nuestros niños, cómo pensamos en esa salud mental, cómo ofrecerles también desde la escuela unas orientaciones para que tengan esa salud mental, porque indudablemente si ellos están bien, nuestros niños van a estar bien. Y pensar en ellos y en ese ambiente como familia. Hay algo que esto significa algo crucial, y es cómo contribuimos todos como familia al bienestar. Y en eso también hago un llamado a la salud mental de los adultos, pero también esa salud mental que implica en los niños, y también cómo los niños se vuelven corresponsables en esa dinámica familiar, porque a veces entonces el papá cree que soy el protector, todo el tiempo debo estar protegiendo, pero yo hablo con mis niños y les digo: tú también cómo proteges a tu padre, tú también cómo proteges a tu abuelito, a tu cuidador, cómo le demuestras su amor, ¿sí? Es una corresponsabilidad, una relación de corresponsabilidad. Con todas estas inquietudes de favorecer, aparece el proyecto. Cuando me presentaban, soy líder y creadora del proyecto Cartas para Crecer con Amor. Cartas para Crecer con Amor empieza a ser el primer proyecto como contribución a los ambientes familiares y escolares saludables. Y en esas Cartas para Crecer con Amor, que ya tiene una vida de 12 años, ¿sí? Es el primer peldaño, es el pretexto en contexto para escuchar a los niños escribiendo cartas a sus familias, para conversar sobre lo que piensan, lo que sienten, lo que ellos viven en su familia, y a partir de ello leer y escribir con significado. Entonces está ahí también lo académico, pero visto desde el sentir, desde esa emocionalidad, pero también desde ese poder comunicar lo que estoy sintiendo, comunicar esas cosas que construyen mi vida en el día a día. Una comunicación viva entre línea y línea, que significan afecto, que significan conocimiento, que significan cercanía y también diversión. Los padres de familia, cuando nos comentan, aquí ustedes ven la imagen, en el colegio tenemos unos buzones, la carta la escribimos con los niños dialogando sobre los temas que les están inquietando. Y entonces quiero comunicar a mis padres cómo me estoy sintiendo frente al uso del celular, cómo en estos momentos, por ejemplo, de virtualidad, cómo me estoy sintiendo sin ver a mis amigos, pero también cómo me siento en esa felicidad de poder estar más tiempo en casa, que es algo que ha salido en las cartas en esta pandemia. Me siento feliz porque tengo a mis papás un poco más de tiempo en casa.
Bien, aquí vemos a Sebastián escribiendo su carta a los padres que van a acompañarnos a leer, porque después buscamos un momento para leer las cartas en el colegio. Invitamos a los padres que puedan acompañarnos a leer las cartas a sus hijos y a los demás niños que se encuentran en nuestras aulas. Entonces, ese proyecto, digamos que es el inicio y el peldaño de empezar a contribuir a esa relación familia y escuela, pero sobre todo a esos ambientes saludables, ¿sí? Luego empiezo a consolidar, digamos, estas ideas que surgen, como les digo, hace 12 años, y en mi investigación doctoral tomo como línea esta línea de familia y escuela, y dentro de esta investigación empiezo a realizar una investigación de corte cualitativo realizada con el método de teoría fundamentada, y desde allí empiezo a mirar las prácticas, los saberes y los sentires que establecen los vínculos familia y escuela en el primer ciclo de educación en el Distrito Capital de Bogotá. Allí surge la estrategia de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, pero allí surgen unas categorías que son bien importantes, las están viendo ustedes allí: las apreciaciones, la participación, la evaluación de esa participación de la familia, las trascendencias, las tensiones de la relación familia y escuela, y unas posibles rutas de acción. Hoy voy a compartir con ustedes dos categorías que me parecen esenciales para comprender un poco por qué las acciones que estamos desarrollando. La participación de la familia. Miren, cuando investigaba, los padres se sienten felices de ir a la escuela. A veces creemos que no, pero los padres están motivados para llegar a la escuela. Lo único que tenemos que tener es una actitud de apertura, de creación de vínculos, de motivar a los padres a participar. Y ellos participan en la escuela porque quieren conocer el colegio, quieren conocer su dinámica, quieren tener reconocimiento como familia. Y ellos entonces llevan a cabo actividades de liderazgo, de voluntariado. También quieren ir a la escuela porque quieren compartir actividades distintas con sus hijos, quieren realmente tener un acercamiento a ellos en actividades distintas. También la posibilidad de pensarse como padres es algo que ellos buscan. ¿Cómo se piensan como padres? ¿Cómo se integran las familias? Y es un logro que tiene Creciendo Juntos Familia y Escuela, porque en este momento tenemos red de apoyo por la situación de salud mundial, red de apoyo económico, por ejemplo, con nuestras familias. Hay unas motivaciones también para los padres estar allí. Quieren espacios lúdicos diferentes cuando vamos a jugar, cuando no solo escuchamos a la maestra con su palabra, sino también tienen la posibilidad de tener una cercanía en el colegio. El sentir de los padres es de gusto y de felicidad, y realmente de ir asumiendo una corresponsabilidad. Otra categoría importante es las trascendencias. Nosotros como maestros a veces no nos alcanzamos a imaginar la trascendencia de esa relación. Y hay unos relatos hermosísimos cuando dicen: profe, qué bueno estar acá. Tú me has ayudado a elevar mi autoestima. Cuando pequeña quería bailar y nunca me atreví, y tú me has dado el espacio para hacer esto aquí en la escuela con mi hijo y con otros niños. Hay un empoderamiento en la escuela cuando en la escuela hay una distinta visión de la familia con la escuela. Hay un sentido de pertenencia, hay una autoestima de la familia, también se crea comunidad. Es muy importante que nos sintamos como comunidad, una comunidad en la fraternidad y en el amor, que son los dos principios que le comunico a los padres. También hay un reconocimiento familiar a todas esas experiencias que les permiten pensar sus dinámicas familiares, que les permiten transformar sus dinámicas familiares. En ese sentido, yo quiero decirles, pues la familia necesita de la escuela, y también la escuela necesita de la familia, pero necesitamos de un vínculo fortalecido bajo principios, como les decía, del amor y la fraternidad. Necesitamos también, aunque suene una frase romántica, simplemente creer que somos capaces de ser el mejor equipo para generar ambientes que favorezcan la infancia de nuestros niños y nuestras niñas, y también la adolescencia. Pero también quiero hacer énfasis en el bienestar de todos los miembros de la familia, porque también debemos formar a los niños en cómo nosotros, como niños también, ellos cómo generan ese bienestar. Y nos necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos fortalecer lo emocional, lo afectivo, claro, la parte académica, porque es una de los pilares de la escuela, pero no es el esencial.
También los padres, las familias, los cuidadores requieren que les ayudemos a construir pautas de crianza, buen trato, apego seguro. Ustedes saben, y ya lo hemos escuchado durante el seminario, a veces repetimos historias. Las historias se repiten en nuestras familias. Entonces, es descubrir ese niño que hay en cada uno de nosotros, cómo lo sanamos para fortalecer ese rol como padres. Y en ese sentido, pues surge la estrategia Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Estas son algunas declaraciones de la estrategia. Primero, saber que hay un reconocimiento y una corresponsabilidad, que entre todos aunamos esfuerzos y creamos redes solidarias de apoyo emocional, de apoyo afectivo, de apoyo académico, de apoyo económico, ¿cierto? Porque nos reconocemos. Conversamos y compartimos, creamos espacios para compartir más allá de los contenidos académicos del plan de estudios. Celebramos siempre la vida y el afecto que nos une. Creamos una relación, como yo le digo, afectiva y efectiva. Nos construimos como personas, sabemos que el rol de cada uno es importante en la escuela y en la familia. También pensar, y es la base que siempre le digo a todas las personas con las que tengo la oportunidad de participar, no sé si me están escuchando, quisiera porque se me va como el sonido. Sí, estamos escuchando, doctora. Okay. Gracias. Nacimos para ser felices, todos nacimos para ser felices, y esta maestra les dice siempre a sus estudiantes, y a ustedes los comparto hoy, para ser personas bonitas por dentro y bonitas por fuera. Y en ese sentido de las declaraciones, pues miren, construimos proyectos, y a todas las personas que nos están escuchando hoy, maestros, cuidadores, maestros en formación, colegas que han compartido todo este camino y que están inquietos por todo este camino, surgen proyectos. Lidero en el colegio el proyecto Familia y Escuela Punto de Encuentro para crecer con amor y en paz, y allí cada maestro con su creatividad empieza a construir estrategias. Entonces, en transición se construye tareas para crecer con amor. El proyecto del cual soy líder, entonces, cartas para crecer con amor, pero en el grado segundo también, me amas mucho, poquito o nada. Y son proyectos que empiezan a surgir desde la iniciativa de los maestros. Con esos proyectos, pues vamos generando esos ambientes familiares y escolares saludables. Aquí les cuento, bueno, este título se lo di por este tiempo, activa el audio. Siempre que estamos conectados, me acaba de pasar, les digo yo, todos me escuchan, estamos con la inquietud si nos escuchamos, y entonces hay que activar el audio entre familia y escuela en tiempos de oportunidad. Estos son tiempos de oportunidad. Estas actividades no solamente las hemos realizado en este tiempo, vienen siendo un camino en Creciendo Juntos Familia y Escuela y en todo este trayecto, y entonces yo les comparto, por ejemplo, actividades de cartas para crecer con amor, como les contaba, los diarios de retos en familia, los saludos matutinos. En esta virtualidad hemos utilizado los saludos matutinos, también los encuentros de familia online. Hemos buscado esta oportunidad, ha sido maravillosa porque pues acudimos a los colegas, a los amigos, también a instituciones que nos puedan aportar talleres para los padres de familia. Y esto es algo que les quiero decir hoy. La virtualidad probablemente vino y nos trajo nuevas oportunidades de reunirnos con nuestros padres, los que tenemos las posibilidades. Es un medio para que el padre no esté angustiado porque es que no me dan permiso, no alcanzó a llegar, profe. Bueno, busquemos una hora y un horario conveniente para todos y utilicemos esta virtualidad. No es lo mismo que compartir un abrazo físico, nunca será lo mismo, pero sí es una forma de mantener una cercanía y decirle a las familias, aquí estamos los maestros construyendo con ustedes ese papel tan fundamental para los niños y para los jóvenes. El programa de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, la estrategia misma de Creciendo Juntos, ya les mostraré, el frasquito de la felicidad, la gimnasia cerebral y prácticas de yoga que compartimos, las redes de apoyo de familia, compartimos libros, lecturas, y la secuencia digital, allí no sé qué pasó, faltó algo, los cumpleaños de la abuela se llama. Entonces aquí les muestro algunas imágenes. Este es el proyecto de cartas para crecer con amor. Sé que desde el seminario probablemente
Muy seguramente les van a compartir las presentaciones. Allí ustedes encuentran los links donde pueden ver el proyecto de Cartas para Crecer con Amor, que es una de las, digamos, actividades del proyecto. Allí hay varios videos. Aquí les presento un buzón hecho en pandemia. Ustedes veían allí unos buzones en madera. Este fue un buzón hecho en esta situación de salud mundial en la casa, y entonces no hemos dejado de escribir cartas. Las cartas se están escribiendo en casa porque dialogamos con los niños, vemos inquietudes allí y les proponemos. Hacen su carta y ellos la reciben en su mismo buzón, crean su momento para leerlas, y a través de la virtualidad también hemos leído las cartas. Han sido momentos muy emocionantes escuchar estas cartas. Aquí les comparto el frasquito de la felicidad. Este frasquito de la felicidad es un frasquito elaborado con los niños. Con un frasco que tenemos en la casa, lo forramos, lo decoramos muy lindo, y allí todos los integrantes de la familia vamos a escribir mensajes para los demás. Y diariamente, esa es la propuesta mía, pero a partir de la creatividad de los colegas, de los maestros, creo que salen muchísimas ideas más. Y diariamente vamos a leer un mensaje de esos que nos alegran el día, pero son escritos por nosotros, son escritos por esos sentires de la familia. Probablemente sean llamados de atención, sean invitaciones a estar más en familia. Bueno, cada familia tiene su dinámica propia. Este es el link de la secuencia didáctica El cumpleaños de la abuela. Esto fue parte también de un proceso investigativo que se desarrolla en todo el proyecto de Cartas para Crecer con Amor, y con 5 instituciones más nos unimos con el IDEP, que es el Instituto de Desarrollo Pedagógico y Educativo de Bogotá. Nos unimos para hacer esta investigación y creamos una secuencia digital que encuentran en la página del IDEP en Bogotá. Bien. Parte de la estrategia también es esto, es el calendario en familia que se crea para proponer actividades en la familia. Hacemos una actividad diaria sencilla, 15 minutos compartidos, 15 minutos concentrados tú y yo, regalándonos este tiempo, abrazándonos, compartiendo un chiste, compartiendo un helado, probablemente una receta de cocina entre los dos. Y hay una serie de actividades en el calendario. También existe un calendario que se deja en blanco para que ellos construyan su propio calendario y sus actividades favoritas. Creciendo Juntos como estrategia también tiene un juego que se llama Gira, gira la pirinola en el colegio y gira, gira la pirinola en casa. Y entonces este Gira, gira tiene 6 temáticas. El buen trato, la relación con el medio ambiente, la transparencia, para hablar un poco de esos temas que queremos trabajar con nuestros niños y nuestras familias acerca de la transparencia, de la no corrupción, por decirlo de alguna manera. Tiene 6 temáticas diferentes y tiene su juego de cartas, y son actividades construidas desde escuchar a los niños. Estas actividades sencillas que nos retan, pero que nos ayudan a pensar en algunos temas muy específicos e importantes. Es una pirinola creada especialmente para el juego. Y también aquí les comparto los saludos matutinos y vespertinos por parte de la maestra. Siempre hay una palabra amable, siempre hay ustedes saben que desde el lenguaje enunciamos nuestra vida. Y entonces, qué bello escuchar un mensaje cuando despertamos. Y un mensaje de la maestra que probablemente quiere dejar allí una idea para pensar, para reflexionar, o un saludo cariñoso en estos momentos. Y también nos despedimos con serenatas, nos despedimos con lectura de cuentos, en su mayoría en la noche, para que se compartan en familia. Y bueno, eso es algo también que nos ha dejado la pandemia, y es poder utilizar varios links, varios recursos que están a disposición de nosotros. Les contaba también que está, hace un año, yo les cuento muy particularmente, esta maestra que está acá, pues participaba en un congreso y me invitan a ser parte de una propuesta del canal La Gaceta de Paz, un canal mexicano, donde pues los contenidos están alrededor de contenidos de paz. Escuchan dentro del congreso lo que es Creciendo Juntos, Familia y Escuela, se escucha lo que es Cartas para Crecer con Amor, y hacen la propuesta para que pueda crear allí un contenido. Estamos creando contenidos hace un año. Bueno, soy creyente y creo que los momentos de Dios son perfectos, y llega esto. Empezamos con el programa Creciendo Juntos, Familia y
Familia y Escuela en el canal YouTube La Gaceta de Paz, casualmente el 15 de marzo del 2020, cuando inicia todo este proceso de salud en Colombia. Y ha sido una manera de estar cerca de las familias, ha sido una manera de apoyar sus expectativas, sus necesidades y sus intereses. Los contenidos que allí se crean son contenidos de esos temas que muchas veces necesitamos como padres, como cuidadores, que alguien nos hable, que alguien nos dé una voz de aliento, que alguien nos acompañe para darnos alguna orientación, ¿cierto? Entonces, así han sido creados los contenidos. Los invito a visitar el programa de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Con mucha alegría les digo que vamos en la 6ª temporada, que el domingo inicia la 6ª temporada, y pues sería para mí un placer que ustedes pudieran compartir ese contenido, estar allí y darnos todas las ideas que nos puedan dar para crecer. También con todo esto surge Creciendo Juntos, Familia y Escuela como red social. Estamos en Instagram y estamos en Facebook, y también, digamos, todos los contenidos que allí se comparten es para crear esos ambientes familiares y escolares saludables, para dar nuestro granito de arena como maestros. Como maestra que soy, creo que siento es mi responsabilidad con la sociedad, contribuir desde lo que sé, desde lo que he aprendido y desde los sueños como maestra. Cierro aquí mi presentación con esta frase de Gaudencio Rodríguez de la Fundación América por la Infancia. Trabajemos en esto, familia y escuela. Todo niño necesita que le confirmen su existencia a través de acciones que ratifiquen su presencia, que le hagan sentir que tiene lugar en este mundo. Y ese lugar lo damos nosotros como familia y escuela. También les comparto aquí las redes sociales de Creciendo Juntos Familia y Escuela. Está el correo Creciendo Juntos Familia y Escuela @gmail. Bienvenidas todas las comunicaciones para que nosotros, pues bueno, para que esta maestra también crezca en su proyecto. El Facebook está allí, el canal de la Gaceta de Paz y nuestro Instagram. Y quiero terminar con una frase, pues agradeciendo este espacio que para mí resulta maravilloso poder compartir estos sueños, y es como dice nuestro Nobel de Literatura: pensemos en cómo queremos recordar lo que hemos vivido. Y él nos dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Que los recuerdos que sembremos en nuestros niños sean los mejores, porque nosotros también hacemos parte de esos recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Ruth Estela Chacón, por acompañarnos en el seminario Pisotón. Y para finalizar este panel de integración de saberes, invitamos a la doctora Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. La doctora Andrea es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en mercadeo estratégico y psicología del consumidor. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 15 años en el sector educativo. Ha liderado desde distintos ámbitos el desarrollo de contenidos editoriales y pedagógicos, emprendimientos de tecnologías y soluciones para el sector. Como directora de la Fundación, lidera sinergias entre los actores de los sectores público y privado para la gestión y seguimiento de políticas públicas en educación nacional. La doctora Andrea nos hablará justamente sobre esa sinergia empresa, educación y el aporte a la salud mental. Doctora Andrea, muy buenos días y bienvenida al seminario Pisotón. Muy buenos días, Ingrid, muchas gracias por esa introducción. Ana Rita, Ruth, Lina, muy buenos días para cada una de ustedes y más de 1.500 personas conectadas en estos momentos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por estar aquí. Yo quisiera saber si es posible que pueda compartir pantalla un momento. ¿Será que aquí? Perfecto, ya aquí voy a compartir. Regálenme un segundo al público presente que me permita compartir aquí la pantalla. Perfecto, aquí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces aquí vamos a organizar esto. Perfecto. Pues bueno, yo creo que después de las intervenciones de Lina, de Ana Rita y de Ruth, y como tú lo mencionabas en la introducción que hacías, pues efectivamente tengo la fortuna de dirigir la Fundación Empresarios por la Educación. Y el año pasado, cuando iniciamos este tema de la COVID-19, de la pandemia y de la emergencia sanitaria,
que de un día para otro y de manera abrupta cambiaron las rutinas, cambiaron la manera de comprender hasta cuál era el rol de la escuela, el rol del docente, y pasamos por un montón de momentos donde se visibilizaron rápidamente temas que sabíamos que estaban sucediendo en el país, temas que sabíamos que generaban inequidad, pero no se habían abordado desde los diferentes frentes. En este sentido, desde la Fundación Empresarios por la Educación, que somos una red de conocimiento, lo que hicimos fue poner al servicio lo que sabíamos. La primera pregunta es, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Entonces, yo aquí les estoy mostrando este slide con 3 logos que sé que no dicen nada en estos momentos, pero les voy a compartir y aquí les voy a contar cómo tengo dividida mi intervención en la mañana de hoy. Vamos a hablar primero de datos, desde el Observatorio de la Gestión Educativa, que es una instancia, una herramienta que tenemos dentro de la Fundación, que nació hace 2 años, un poco como cómo ponemos esos ojos, y por eso ese logo son unos ojitos, yo le digo siempre esos ojos soñadores, que ponen la mirada a nivel nacional de qué está sucediendo con la gestión educativa, con la gestión de las políticas públicas, con el avance en los diferentes indicadores del sector educativo. Voy a pasar con este segundo que lo conecta y que une a todo lo que hemos hecho, es la red de liderazgo educativo, una red que tenemos desde más o menos el 2016, donde hemos congregado directivos docentes a partir de esa formación y eso que ha trabajado la Fundación Empresarios por la Educación y que seguramente algunos de ustedes que están conectados hoy nos reconocen, y es toda la formación en liderazgo directivo con el programa Rectores Líderes Transformadores. Y cómo empezábamos a ver esa experiencia de trabajo en red se ponía al servicio y nos podía permitir y comprender qué estaba sucediendo en el sector y cómo se pueda apoyar. Y nace de todas estas comprensiones esta iniciativa, una iniciativa que llamamos La Educación que nos une, y una iniciativa que rápidamente fue cogiendo un espacio donde la Saldarriaga Concha es presente, la Universidad del Norte Pisotón es presente, pero sobre todo cómo nos uníamos con un mismo propósito. Y un propósito de lo que ya nos han compartido las intervenciones anteriores, y es cómo podíamos acompañar, pero sobre todo cómo podíamos generar herramientas desde el conocimiento colectivo de cómo contener no me gusta usar la palabra tragedia, pero sí esta situación emocional, esta situación de no saber qué hacer, pero además donde los más afectados son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país. Dicho esto, arrancamos y el año pasado hicimos una encuesta, hemos hecho varias encuestas, pero sobre todo más allá de decir, ¿y qué hacemos la encuesta y dejar con el dato? Es poder ver cómo podemos ayudar desde la evidencia, como nos lo han presentado hoy. La evidencia es lo único que nos permite poder comprender de manera certera qué acciones podemos hacer que muevan los botones necesarios y pertinentes. El primer trabajo que hicimos, lo hicimos en asocio con el Banco Mundial. María Figueroa es directora del ICFES y diferentes académicos. Hicimos una encuesta donde nos respondieron más de 290 directivos docentes a nivel nacional y les preguntamos diferentes frentes. Yo aquí solo me voy a detener en 2 elementos que me parece que podemos poner al servicio. Ahorita más adelante les puedo compartir dónde pueden tener acceso a la información completa. Pero hicimos esta pregunta, esto fue más o menos en octubre del año pasado. Hicimos esta pregunta: ¿qué tan difícil ha sido la gestión de los siguientes aspectos para responder a la pandemia de la COVID-19? Y el aspecto que están viendo ustedes aquí es asegurar el apoyo a padres y cuidadores. Cómo la escuela, como una institución que cobija, que apoya, que es este eje de la comunidad, podía tener estos directivos docentes las herramientas para apoyar. Miren esto, difícil, muy difícil. El 49% nos respondió que era bastante difícil poder asegurar ese apoyo. Y eso no significa y eso no demerita su gestión. Los directivos docentes y los docentes han sido, les quiero decir, ejemplo de resiliencia, ejemplo de reinventarse con los recursos que han tenido. Pero lo que sí era claro, y como nos lo mostraban en la puesta de rehacer, es hay que dar las herramientas. Esto no sucede de un día para otro. Y si le sumamos al más o menos difícil, que ese más o menos difícil te pone en una categoría de, ok, no lo tengo resuelto, necesito apoyo, pues estamos hablando de que el Pareto ya lo tienes con una dificultad de cómo poder asegurar ese apoyo. Y si lo dividimos en urbano y rural, pues la respuesta es que donde tenemos las mayores inequidades, donde tenemos la mayor vulnerabilidad, pues esta brecha pareciera que se acrecenta, porque en estas poblaciones donde debemos poder apoyar más, pues donde menos recursos existen. Entonces, con este darse cuenta, y aquí vamos a ir recorriendo en este tiempo y en este ejercicio que hemos hecho, hicimos otro ejercicio y otra pregunta el año pasado también, es cómo asegurar el aprendizaje. Porque aquí no es solamente la contención emocional y el poder lograr
que nuestros padres de familia, que si bien yo creo que si uno lo pudiera poner en una balanza, una de las ganancias dentro de todo lo difícil y retador que ha sido este tiempo, es cómo la familia sí se ha aproximado a la escuela, o por lo menos cómo los directivos docentes y los docentes pudieron poder tener una relación distinta desde la distancia de aproximación al entorno escolar. Y aquí en esta pregunta de cómo asegurar el aprendizaje, pues miren esto que sale, la falta de herramientas para atender la salud emocional, el estrés de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, la tristeza, las depresiones, todas estas variables como iban creciendo y cómo estos directivos docentes decían, es que yo no estoy preparado para esto. Esto no estaba contemplado en ningún momento. Entonces, esto que fue disruptivo y que generó, lo que nos puso sobre la mesa es cómo se unen estas diferentes iniciativas para poder generar estos resultados y para realmente poder apoyar. Y aquí, este año, entonces, estoy dejando aquí para mostrarles los datos y ahora les voy a contar cómo en equipo, entre todos, hemos salido a apoyar estas situaciones. Y en todas estas conversaciones este año dijimos, ok, no nos podemos quedar con una percepción, se han hecho iniciativas, nos fuimos otra vez a preguntarles cómo van, cómo va esta reapertura, además porque la conversación ha venido evolucionando, ha venido cambiando. El año pasado era cómo logramos que ningún niño se desconectara del sistema educativo, cómo lográbamos seguir apoyando estos procesos, pero sobre todo cómo apoyábamos para que la escuela, que es un entorno protector, también esto se irradiara en los hogares y los hogares también fueran entornos protectores. No podemos desconocer que tenemos en nuestro país y que es una condición que hay que seguir trabajando para que no suceda, y como nos lo mostraron en los datos iniciales, estos ejercicios de vulnerabilidad, de miedo, de temores, de violencia, y cómo el hogar no fue a ser ese entorno que desprotegiera y vulnerara los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, en este ejercicio, como ya estábamos 100% casa y empezábamos la conversación a migrar, y este año ya estamos hablando de la importancia de tener estos espacios y estos momentos de presencialidad y que nuestros niños y niñas regresen a las aulas de clase, empezamos a preguntarles nuevamente a estos directivos docentes y a la comunidad, también lo hicimos con entidades territoriales, pues qué estaba sucediendo y qué factores era el que más le estaba dificultando. Me quiero detener aquí, que aquí lo pueden ver con mi cursor, y es la posición de padres, cuidadores y otros miembros de la comunidad educativa. Miren este dato, difícil o muy difícil o más o menos difícil, estamos hablando de más o menos el 80%, más del 80%. Cuando tenemos estos datos, aquí la pregunta que nos estamos haciendo es, como comunidad, ¿qué estamos trabajando y cómo estamos generando la verdadera comunicación, el verdadero apoyo? Y cómo estamos haciendo que esta contención que al final se le ha pedido a los docentes, a los directivos docentes, realmente sea un apoyo. En este ejercicio, en esta conversación, esto lo conectábamos y que lo veíamos en los primeros datos que nos presentaban. Estos elementos no son solo la conversación y el apoyo y cómo haces esa mentoría o generas esas herramientas de acompañamiento. Esto también está atado al acceso a tecnologías de información, al acceso de otros bienes que te permitan realmente que la comunicación fluya, que sea efectiva, pero sobre todo que este reto que teníamos pedagógico y que continuamos teniendo pedagógico de generar esta continuidad del aprendizaje, pues no se convierta en un sufrimiento, que es lo que ha sucedido. Entonces esto te impacta en deserción, te hace rezago en el aprendizaje, amplía las brechas urbano, rural, público y privado, porque entonces los niños con mayor acceso a contenidos o más privilegiados tienen acceso a más y los niños menos privilegiados tienen acceso. Resumen, se amplían las brechas. Entonces, en esta información y en estos datos es cómo no permitimos que eso pase y cómo, por lo menos desde las buenas prácticas, desde el contenido que ya hemos podido mapear, identificar, entre todos hacemos que llegue, que se genere la información y se trabaje y se conecte. También encontramos en este ejercicio de esta encuesta y de este análisis de la información y de los datos, es realmente cómo iban avanzando, porque es que esto no era seguir preguntando, sino usted en dónde siente que ha podido avanzar y dónde ha sentido que ha tenido más apoyo. Muchas y de manera grata recibimos la respuesta que encontraban que en este ejercicio, por ejemplo, de capacitaciones en tecnologías de la información, sentían que las entidades territoriales los habían apoyado más, que habían podido tener algunos procesos de capacitación, pero por ejemplo, miren una que sigue todavía pendiente, el acceso a Internet o herramientas para los docentes. Este es un reto muy grande porque, de acuerdo a las cifras oficiales, estamos hablando que la penetración de conectividad y a bienes de tecnología en las zonas rurales es de alrededor del 16-17%, en las zonas urbanas de los hogares estamos hablando del 40%. Además, siempre la conversación había estado centrada en la escuela y lo que nos trajo esta pandemia es cómo la escuela se trasciende en esos muros y llega al hogar.
Y el hogar no reemplaza a la escuela, pero sí se convierte en un ambiente de aprendizaje, en un entorno de formación de los estudiantes. ¿Y cuál era el rol de los cuidadores? ¿Se acuerdan en algún momento en el principio de la pandemia que salían estas conversaciones muy difíciles que decían, es que al padre de familia o el cuidador le ha tocado ser el profesor del estudiante? Claro, porque el rol cambió rápidamente y en un momento que nos estaba todo el sistema tratando de reorganizarse y que continúa reorganizándose, pues nadie sabía cómo hacer. Y todos ustedes académicos, maestros, maestras que están conectados saben que un plan de aula no sucede en un mes, en una semana. Esto requiere muchas horas de planeación, muchas horas de preparación, pero sobre todo un diseño instruccional que permita responder a la distancia, que permita responder a un modelo híbrido y con un elemento retador, la conectividad. Entonces ahí es cuando cobra importancia las guías impresas, estos mensajes de WhatsApp. ¿Cómo resumo la instrucción que le quiero dar a mi estudiante en un mensaje de WhatsApp? ¿Cómo apoyo eso? Y cómo apoyo también a que pueda tener esa retroalimentación y recoger estos resultados. Estos elementos que les muestro aquí, que les pongo sobre todo, es, miren aquí, y aquí lo tenemos resaltado, es cómo se encuentra esa base que ellos se encuentran en el avance de las herramientas y protocolos para atender la salud emocional y sobre todo en el ejercicio de la salud mental, que realmente, y yo creo que los estudios que se puedan hacer ahora y post pandemia van a ser muy importantes porque nos van a dar las luces y las herramientas de esto que ha sucedido, cuál es el impacto que está dejando en los niños, en las niñas, pero también en todo el cuerpo docente, ¿saben? En el magisterio como tal, porque esto también lo que está mostrando y creo que nos está impactando es, este tiempo nos ha enseñado a que la flexibilidad, a que la resiliencia son variables que todos debemos tener, pero que esto no sale espontáneamente, que debemos prepararnos y que debemos formarnos. Continuando en estos resultados de estas encuestas, les preguntábamos cuál es lo que les está generando mayor dificultad. Y miren que es muy consistente el ejercicio del acceso a Internet, del acceso a conectividad, porque si bien todos estamos de acuerdo que la conectividad y el acceso a Internet no resuelve los problemas, sí es una herramienta que garantiza equidad de acceso, porque te permite llegar, te permite generar la comunicación. Implementar los elementos y protocolos de bioseguridad. Si sumamos, siempre hay que ver esto en el difícil o muy difícil y el más o menos difícil, que es el azul oscuro y el azul clarito que le están viendo aquí en la pantalla. Pues aquí hay unos elementos muy interesantes porque cuando más o menos difícil, es esta categoría que te genera esa duda. Y es ante esa duda, como dice esta frase coloquial, ante la duda abstente, ese es el riesgo que tiene esta categoría, porque es muy probable, cuando no lo tengo tan claro, es muy probable que no estén pasando los procesos. Y estas son las relaciones, con esto hay que tener mucho cuidado porque no se pueden hacer aseveraciones, pero sí se puede generar la relación. Y ahí ya nos manda una señal de alerta. Y ahí nos manda una señal de que esto es lo que tenemos que acompañar, que este es el ejercicio. Y en todo este proceso de reconocer, de recolectar la información, generamos un colectivo y un vehículo de impacto colectivo entre muchas organizaciones que se llama la educación que nos une. La educación que nos une sigue vigente. Eso es un espacio donde recogimos e invitamos a las organizaciones de la sociedad civil a que se sumaran y también a las entidades territoriales con un propósito. Y es cómo generábamos ese tejido, cómo ayudábamos a fortalecer ese tejido social que rodea la escuela y que ese proceso de formación no se perdiera y que no se desdibujara ese rol del cuidador, cuál es el rol real del cuidador o padre de familia y cuál es el rol real del docente. Entonces, ¿qué hicimos? Dos grandes frentes: cuidadores, padres de familia, estudiantes, directivos, docentes y docentes. Entonces, acá era cómo protegíamos al estudiante, cómo generábamos herramientas. Entonces, en un primer momento estábamos todos hablando de mandar rápidamente mensajes de cómo organizábamos el tiempo, cómo se organizaba el espacio de convivencia en los hogares. Y esto hicimos uso de canales, y ya lo vamos a ver más adelante en todos los datos, en el impacto que pudimos generar, fue hacer uso de las radios comunitarias. Generamos cápsulas de contenido con mensajes reales. Hoy amanecí triste, hoy no quiero hacer nada, no tengo trabajo, estoy molesto. Me permito sentirme bravo, me permito sentirme incómodo, me permito sentirme cansado, pero no me permito generar episodios de maltrato. ¿Por qué? Porque ese no es el camino, el diálogo te puede llevar. Entonces generamos cápsulas de contenido que realmente mandaran unos mensajes que la gente se pudiera identificar, las familias se identificaran con voces reales, con lo que vivimos todos los días, cada uno de nosotros, dentro de las condiciones y nuestras realidades, cómo conectábamos esas realidades. Pero también invitamos a las organizaciones a que compartieran su conocimiento,
a que pusieran al servicio de otros y generamos un repositorio de contenidos que fuera acceso libre para todos y que si la gente necesitaba, padres de familia, maestros, herramientas, tuvieran acceso a ellas. Valorar esa capacidad de resiliencia y transformación de los docentes, como los decía en estas conversaciones, webinars que hicimos más de 30 webinars con directivos docentes, con maestros, no me olvida uno de Norte de Santander fabuloso, donde el directivo docente me decía, mire Andrea, yo le voy a decir una cosa, por primera vez entré a los hogares de mis estudiantes, es que yo ahora puedo ver, porque el momentico que me puedo conectar, cuando le pido que veamos una foto, cuando podemos hablar, sé cuál es su realidad y su contexto, y esto me ha permitido a mí también aprender cómo organizo, reorganizo y me aproximo para que el proceso de aprendizaje no se pierda. Y han sido unos valientes, han salido muchas historias que no conocemos y hemos estado recolectando esas buenas prácticas porque esas buenas prácticas de liderazgo es que otros podemos aprender. Y el aprendizaje entre pares en este sector es de lo más valioso que puede haber, porque ahí en esas condiciones similares, en estos retos similares, pero con una unión, que es esta mirada que el niño está en el centro y que todo por el aprendizaje de nuestros estudiantes para asegurarles ese futuro y para asegurarles ese proyecto de vida. ¿Qué logramos? Más de 96 organizaciones unidas con un mismo propósito. 11 secretarías de educación que aportaron contenidos. Ahorita los voy a mostrar en vivo porque esto es chévere que lo podamos ver en vivo. Entonces, ¿qué hicimos? Miren todas las organizaciones que unimos. Todas estas organizaciones del sector civil se unieron y dijeron, yo pongo mis contenidos, yo pongo mi información al servicio. Pero unas llegaron más allá y otras dijeron y levantaron la mano y dijo, ¿sabe qué? Yo puedo donar kits. Esos kits físicos que en algún momento se necesitaban porque en algunas regiones ni siquiera no llegábamos con conectividad, pero podemos llegar con material físico. Entonces se armaron más de 2.000 kits que se entregaron. Entonces aquí son muchas organizaciones, que ahí se ven chiquitas todas, pero es impresionante cómo, aquí por ejemplo está Pisotón, Universidad del Norte, cómo todas se fueron uniendo y pusieron al servicio, pusieron de la manera más generosa sus contenidos y no dejaron de hacer sus propias estrategias, ni su propio trabajo. ¿Qué recolectamos? 260 contenidos educativos digitales que están al servicio y que están en la página. Los categorizamos, hicimos toda una curaduría de información para poder que por categorías ustedes pudieran entrar, tener acceso. ¿Qué hicimos? Miren esto, más de intercambio de experiencias con 8.000 personas en webinars, capacitación de 360 maestros en herramientas digitales. Han ingresado que hemos contabilizado más de 11.000 personas al portal web, 33 programas de radio con todas las cápsulas de contenido, 40 podcasts, 2.800 kits que les contaba físicos que se entregaron y en redes sociales los datos, que es la maravilla hoy en día de todas estas herramientas de analítica, nos permiten identificar que a más de 100.000 personas les hemos llegado. Todo este ejercicio también ahora lo estamos organizando, alimentando y construyendo con todos los temas de la alternancia. Entonces esto que les cuento y esta mirada de esta alianza es que sí se pueden hacer alianzas de impacto, sí se puede generar conversaciones que impacten y que lleguen a los directivos docentes, porque en la medida en que podamos tener este tipo de conversaciones, que podamos realmente conectar y que podamos mostrar desde la evidencia dónde tenemos que trabajar, esto es clave y esto es crítico. En estos momentos que una de las conversaciones más álgidas que se está dando en el país es el ejercicio de la reapertura, este es el momento de salir a compartir las buenas prácticas, las buenas experiencias. Y aquí voy a dejar de compartir el PowerPoint para compartir nuevamente pantalla. Y aquí quiero mostrarles esto. Espérense que todos estamos aprendiendo en estas habilidades de la tecnología, ¿sí? ¿No, querido público que se encanta, que está conectado aquí conmigo? Entonces aquí estoy compartiendo nuevamente mi pantalla. Y aquí me quiero ir a esto. ¿Qué hemos estado haciendo? Ahí estarán viendo mi pantalla, espero que sí. Si no, escriban ahí en el chat y me dicen que no están viendo porque clave que lo podamos tener. Entonces, miren esto. ¿Qué hemos estado haciendo? Y esto es, como lo mencionaban hace un rato, desde este acompañamiento socioemocional, de esta mirada de soporte, una manera poderosa en estos momentos, en estos tiempos de incertidumbre del sector educativo, es realmente poder acompañarnos y poder aprender los unos de los otros, porque las dificultades que tiene un territorio es muy probable que sean similares en otro territorio y otro territorio, desde las conversaciones francas, desde la escucha atenta, desde la empatía, pero también desde el liderazgo la están pudiendo resolver. Entonces, ¿en qué estamos? Y aquí se los quise traer hoy en vivo porque esto es lo poderoso. Hemos empezado a recolectar
desde la página del Observatorio de la Gestión Educativa, las experiencias de secretarías de educación, de instituciones educativas y las internacionales, porque también de otras partes del mundo se aprende. Entonces nos vamos a las secretarías de educación. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos Itagüí, Valle del Cauca, Apartadó, Envigado y Medellín. Pero entonces ustedes podrán decir, ay, Andrea, pero mi municipio también está haciéndolo súper bien o no está haciéndolo nada. ¿Usted de dónde saca y por qué estas primero las están publicando y otras? Entonces les voy a mostrar esto. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque entonces en esta misma página del observatorio, aquí está cargando lo que hemos hecho y un poco, y por eso es tan importante en estas conversaciones tener toda la mirada y toda la información. Aquí es mientras mi internet va cargando. Tenemos todo un seguimiento y cómo está pasando la reapertura de las escuelas. Y esta reapertura de las escuelas pasa por diferentes temas. Este tema de la infraestructura, este tema de la confianza, de los protocolos, del desarrollo de contenidos. Entonces aquí en una pestaña tenemos el monitoreo de cómo va la reapertura. Entonces aquí lo que hicimos fue decir, ok, ¿cómo va? Hicimos un ranking con los datos, cómo van por estudiantes. Estos son los datos. Aquí no hay nada de conclusiones ni de apreciaciones particulares. Estos son los números y los datos de acuerdo a la matrícula nacional. Entonces, a partir de este ranking, que es, por ejemplo, las que van con mayor porcentaje de estudiantes en algún proceso de presencialidad, esto es muy importante y a mí me gusta llamarlo así, Valle del Cauca, Envigado, Medellín, Apartado. Entonces, ¿se acuerdan que les acabo de mostrar las experiencias de apertura? Les mostré que en la página está Valle del Cauca, Envigado, Medellín, Apartado, porque lo que queremos es mostrar la evidencia de los que lo están pudiendo hacer con la información de cómo, porque no es solo mostrar que Valle del Cauca, por ejemplo, lo está haciendo. Lo que queremos es saber ellos por qué sí van en el 60% y cómo podemos aprender de eso que está haciendo, liderado por una secretaria de Educación, cómo lo están haciendo ellos y cómo nosotros, los demás, podemos aprender. Entonces, aquí está la experiencia. Entonces, yo me voy a la experiencia para entender ella qué está haciendo, o sea, ese departamento qué está haciendo. Entonces, aquí ellos nos explican cómo se prepararon, qué hicieron, cómo lo hicieron en cada una, qué seguimiento están haciendo, cuáles son esos retos. Entonces, miren esta maravilla. Entonces, aquí ya nos cuentan resistencia al cambio, problemas de infraestructura, deficiencia de infraestructura tecnológica, fortalecer, miren esto, lo que estamos hablando y lo que nos congrega, necesidad de fortalecer habilidades socioemocionales y la salud mental para estudiantes, docentes y comunidades educativas de las instituciones educativas. Todos los municipios nos conectamos en estas dificultades y que fue lo que encontramos en la encuesta. Pero no nos podemos, este es tiempo de no quedarnos con el conocimiento, este es tiempo de compartir. Entonces lo que hicimos fue recorrer y luego aquí dejamos la caja de herramientas. Cada municipio ha sido generoso y nos comparten todos. Entonces aquí están los elementos que ellos han usado y se ponen al servicio de los demás. Estas son las experiencias y querido público y todas las personas que nos escuchan en estos tiempos donde realmente esta conexión lo que nos va a ayudar a salir adelante es el trabajo en equipo, es la escucha activa, es la empatía y la resiliencia. Y puedo sonar que estoy quedándome, ay Andrea, pero a ver, es que el presupuesto y demás, todas esas variables son reales, están presentes, pero todo tenemos que revisarlo en el contexto y en el territorio en el que estemos. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es conectar desde la fundación lo que hace el privado, los datos de los territorios, para poder poner todo al servicio y engranarlo. Y la educación que nos une es un gran vehículo que empieza a conectar todas estas informaciones, porque si yo estoy en un departamento puntual como sector privado y veo que los datos de la reapertura que les mostraba hace un rato están quedados, pero yo tengo llegada a instituciones educativas con mi programa, ¿cómo yo puedo aportar a que la apertura suceda? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta apoyo en las conversaciones? ¿En qué hace falta la conversación? ¿En dónde yo puedo entrar? Desde las herramientas y los recursos que tengo para poder que esas condiciones de vida de nuestros niños, de nuestras niñas, de los jóvenes, de los maestros, de los directivos docentes, de las familias y de los cuidadores, en este tiempo donde la educación no se puede seguir quebrando, donde las brechas no se pueden seguir ampliando, las conectamos y podemos hacer uso de la información. Esto era lo que yo quería compartirles a ustedes que están aquí conectados y que si se dan cuenta es una mirada, nos muestran desde los estudios, desde los datos, desde intervenciones puntuales, pero cómo estas intervenciones puntuales se engranan en una mirada nacional donde todos podemos compartir y aprender cada día más de las diferentes experiencias.
Muchísimas gracias a la doctora Andrea Escobar por tan interesantes datos que nos compartió en la mañana de hoy. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.